Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, te doy una calurosa bienvenida. Y si ya eres parte de esta increíble comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo constante. Hoy prepárense porque tenemos un tema explosivo. Un tema que sacudió a todo el mundo, y estoy seguro de que a ustedes también les va a interesar muchísimo. Hoy vamos a hablar sobre la noticia que se tomó todos los titulares el 6 de septiembre de 2025, la impactante noticia de Mert y Afra. Sí, lo escucharon bien. La noticia de Mert y Afra. Para quienes no estén al tanto y créanme han estado viviendo bajo una piedra si no lo saben, esta noticia generó olas de comentarios, especulaciones, alegrías, tristezas, de todo. Y nosotros en este canal vamos a sumergirnos a fondo para analizarla, entenderla y sobre todo compartir nuestras opiniones. Así que prepárense para un vídeo lleno de información, análisis y por supuesto mucho chisme. Porque seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen chisme, especialmente cuando involucra a dos personalidades tan importantes? Y antes de que empecemos a desentrañar este enredo, no quiero que te pierdas nada de lo que viene. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo, porque créeme, esto es solo el comienzo. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas y no querrás perdértelas. Suscríbete ahora mismo. Y sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la impactante noticia de Mert y Afra. Bien, comencemos por lo básico. ¿Quiénes son Mert y Afra? Para aquellos que no estén familiarizados con sus nombres, les daré un breve repaso. Mert y Afra son, o eran, una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. Ambos son figuras públicas muy influyentes, con carreras destacadas en sus respectivos campos. No diré exactamente a qué se dedican, ya que prefiero que el vídeo no se centre en su profesión sino en la noticia en sí. Pero lo importante es que ambos eran sumamente populares, admirados por millones de personas, y su relación era vista como un ejemplo de amor verdadero. Literalmente eran la Golden Couple, la pareja ideal a los ojos de muchos. Su relación, que duró varios años, era constantemente el tema de conversación en redes sociales, portales de noticias y programas de televisión. Compartían momentos de su vida privada, desde viajes románticos hasta cenas en casa, y todo era recibido con entusiasmo por sus seguidores. Se veían felices, enamorados y parecían inseparables. Por eso, la noticia de su separación, anunciada el 6 de septiembre de 2025, tomó a todos por sorpresa. Era el terremoto que nadie esperaba. El anuncio de la separación fue en sí mismo bastante inusual. En lugar de un comunicado oficial con clichés habituales, como decidimos tomar caminos separados de mutuo acuerdo, o seguiremos siendo amigos, el anuncio fue mucho más dramático. Hubo diferentes versiones del anuncio, dependiendo de la fuente, pero en general, el mensaje era claro: la relación había terminado, y no en buenos términos. Los primeros reportes hablaban de una ruptura abrupta, con rumores de una discusión acalorada que precedió al anuncio. Algunos medios especularon que el anuncio se filtró accidentalmente, lo que exacerbó aún más la situación. En vez de un comunicado oficial, la noticia explotó en las redes sociales a través de filtraciones y comentarios crípticos. La incertidumbre reinó en las primeras horas, alimentando la curiosidad y la especulación. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué una pareja que parecía perfecta había decidido romper su relación de manera tan abrupta? Las fuentes más cercanas a la pareja filtraron información contradictoria y ambigua, que dejaba más preguntas que respuestas. Rumores de infidelidad, desacuerdos en cuanto al futuro, y presiones externas fueron algunas de las posibles causas que se mencionaron. Y como era de esperarse, las redes sociales estallaron. Los hashtags relacionados con Mert y Afra se convirtieron en trending topics a nivel mundial. Fans divididos, teorías conspirativas y un sinfín de comentarios inundaron las plataformas digitales. Los seguidores, que habían idealizado la relación, se dividieron. Algunos se mostraron devastados, otros enfadados y muchos simplemente confusos. Se crearon bandos analizando cada movimiento, cada foto, cada like, en busca de pistas sobre lo que realmente había sucedido. Las especulaciones sobre la posible infidelidad se multiplicaron, con nombres de terceros involucrados que se convirtieron en tendencia. Los detectives de Internet analizaron fotos antiguas, buscando señales de problemas en la relación,
y teorías conspirativas florecieron en foros y redes sociales. Lo más interesante es que a pesar del revuelo mediático, ni Mert ni Afra hicieron declaraciones oficiales en los primeros días. Este silencio solo alimentó la especulación y el morbo. La ausencia de una explicación oficial generó aún más incertidumbre y avivó la curiosidad del público. ¿Qué había pasado realmente? ¿Quién tenía la culpa? ¿Habría reconciliación? Todas estas preguntas quedaron en el aire, generando una inmensa curiosidad en el público. El silencio de los protagonistas solo sirvió para alimentar las interpretaciones y los rumores. Estaban planeando una estrategia de comunicación. Necesitaban tiempo para asimilar la situación. ¿O simplemente no querían ser parte del circo mediático? La falta de información generó un vacío que fue llenado con suposiciones, chismes y análisis de expertos en relaciones y comunicación. Conforme pasaron los días, algunas pistas empezaron a surgir. Fotos borrosas, mensajes crípticos en redes sociales, y declaraciones indirectas de amigos cercanos, comenzaron a dibujar un panorama más complejo. Se filtraron fragmentos de conversaciones privadas, supuestas indirectas en canciones y publicaciones, y entrevistas con amigos de la pareja. Parecía que la ruptura no era producto de un único evento, sino de una acumulación de problemas y desacuerdos que habían ido minando la relación. Estas pistas, aunque imprecisas, indicaban que las diferencias entre Mert y Afra eran más profundas de lo que se suponía. Se hablaba de choques de personalidad, de sueños divergentes y de una incompatibilidad que se había acentuado con el tiempo. La presión de las expectativas y la exposición mediática parecían haber exacerbado los problemas, desgastando la relación hasta su punto de ruptura. Además, la presión mediática y la exposición pública constante pudieron haber jugado un papel importante en la decisión de separarse. Vivir bajo el escrutinio público con cada movimiento analizado y juzgado puede ser muy desgastante, y más aún cuando se trata de una relación sentimental. Las parejas que viven bajo el ojo público deben lidiar con la invasión de su privacidad, las opiniones no solicitadas y la constante presión de mantener una imagen perfecta. La falta de intimidad y la dificultad de escapar de la mirada ajena pueden ser factores muy destructivos para una relación. La fama, el éxito y la admiración del público pueden convertirse en una carga, especialmente cuando se trata de una relación. La falta de privacidad, la constante presión por mantener una imagen perfecta y la exposición a la opinión pública pueden desgastar la relación y generar tensiones. En el caso de Mert y Afra, la dificultad de compaginar sus respectivas carreras, las expectativas del público y las presiones externas pudieron haber sido factores decisivos en la ruptura. Luego de unas semanas y después del mayor torbellino, ambos decidieron hablar. No fue una entrevista conjunta, como muchos esperaban. Cada uno por separado ofreció su versión de los hechos. Las declaraciones, aunque diferentes en algunos aspectos, coincidieron en un punto clave: la relación había llegado a su fin porque ambos sentían que ya no eran felices juntos. Cada uno explicó sus motivos con diferentes niveles de detalles y emociones. Las entrevistas individuales, aunque no revelaron detalles explosivos, sí aportaron matices importantes. Mert, con un tono más sobrio y reflexivo, habló de la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Afra, por su parte, compartió su necesidad de encontrar su propio camino y de priorizar su felicidad personal. Ambos mencionaron la importancia del respeto mutuo y de la búsqueda de la felicidad individual, por encima de las expectativas sociales y las presiones externas. Afra, por ejemplo, habló de la dificultad de mantener la llama del amor en medio de la vorágine mediática y de la necesidad de encontrar su propio camino. Mert, por su parte, hizo referencia a las diferencias irreconciliables que surgieron a lo largo del tiempo y a la importancia de respetar la decisión de cada uno. Ninguno de los dos culpó directamente al otro, pero sí dejaron entrever que la incompatibilidad de caracteres y las expectativas no cumplidas fueron factores determinantes. La forma en que manejaron la situación después de la separación también fue digna de análisis. Ambos optaron por mantener una postura discreta, evitando las polémicas y los enfrentamientos públicos. Se enfocaron en sus carreras profesionales y en sus círculos más íntimos. A pesar del dolor y la decepción, demostraron madurez y respeto mutuo. La elección de mantener un perfil bajo y de evitar el drama mediático fue una decisión inteligente. La discreción demostró madurez y respeto por la relación, a pesar de su final. Ambos optaron por enfocarse en su trabajo y en sus proyectos personales, demostrando que era posible salir adelante después de la ruptura.
La noticia de Mert y Afra no solo generó un gran impacto en la sociedad, sino que también abrió un debate sobre la privacidad, la fama y el amor en el mundo actual. ¿Es posible mantener una relación sana y duradera bajo la presión de la fama? ¿Hasta qué punto las redes sociales influyen en las relaciones sentimentales? Estas son solo algunas de las preguntas que surgieron a raíz de esta impactante noticia. El caso de Mert y Afra nos recuerda que detrás de la fachada de perfección y felicidad que a menudo vemos en las figuras públicas, hay personas con sentimientos y problemas como cualquiera de nosotros. Nos enseña que el amor, por más fuerte que sea, puede terminar. Y también nos muestra la importancia de respetar las decisiones de los demás, incluso cuando no las entendemos. El impacto de la noticia trascendió el ámbito del entretenimiento. Se convirtió en un tema de discusión en programas de debate, redes sociales y conversaciones cotidianas. El caso de Mert y Afra generó reflexión sobre la naturaleza del amor, la presión de la fama y la importancia de la privacidad en la era digital. El debate sobre los límites de la exposición mediática y la influencia de las redes sociales en las relaciones se intensificó. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre la noticia de Mert y Afra? ¿Crees que la fama y la exposición pública fueron factores determinantes en su separación? ¿Qué consejo les darías si tuvieras la oportunidad de hablar con ellos? Déjamelo saber en la sección de comentarios. Me encantaría leer tus opiniones y debatir sobre este tema. Para resumir, la noticia de Mert y Afra nos dejó varias lecciones importantes. En primer lugar, nos recordó que la fama no es sinónimo de felicidad y que las figuras públicas también son seres humanos con problemas y emociones. En segundo lugar, nos mostró la dificultad de mantener una relación en el ojo público, con las presiones y expectativas que esto conlleva. Y por último, nos enseñó la importancia de respetar la privacidad y las decisiones personales, incluso cuando no las entendemos. En resumen, hemos explorado la impactante noticia de Mert y Afra, analizando los diferentes aspectos de su separación. Hemos revisado los detalles del anuncio, las reacciones del público, las declaraciones posteriores, y las lecciones que podemos extraer de esta historia. Hemos visto que aunque su relación parecía idílica, la realidad es que el amor puede ser complicado, y la fama puede ser un arma de doble filo. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante este análisis. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en dejar sus opiniones abajo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así, no se perderán ninguna de las noticias ni de los análisis que preparemos en el futuro. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.